el reino de los santos y el juicio final. El reino de los santos y el juicio final. Vamos a empezar con un resumen de las posiciones sobre el milenio antes de exponer Apocalipsis 21 al 10. Apocalipsis 20, versículo 4 dice: También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, no hay muchos pasajes debatidos más que este pasaje, ¿verdad? Históricamente. Y la pregunta básica es, ¿qué es el reino de los santos en Apocalipsis 20? Entonces, todos creen que hay un reino, o sea, ahí habla de un reino. La pregunta es, ¿qué es el reino? ¿A qué se refiere los 1000 años? Históricamente han existido 3 posiciones: el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Y el premilenialismo se ha dividido en 2 grupos: el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Entonces, quiero rápidamente pasar las 3 perspectivas, y sé que han estado estudiando eso últimamente. Entonces, qué bueno, porque no tengo que tomar mucho tiempo con estas cosas. Entonces, solo quiero notar algunas características de cada uno que nos va a dar un trasfondo para entender el debate cuando hacemos una exposición del capítulo. ¿Okay? La primera posición que voy a mencionar es el postmilenialismo. El postmilenialismo, y es una posición no muy común hoy, pero sí sigue existiendo. Según esta posición, sus principios principales, inciso A, dicen que el milenio ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, el milenio es durante lo que es el tiempo de la iglesia. Dicen que el milenio es un periodo de la iglesia en que, y eso es muy importante para ellos, en que el evangelio se extiende por toda la tierra y transformará al mundo entero. El mundo será cristianizado por el evangelio. Eso es la proposición básica del postmilenialismo. Ellos enfatizan que el reino de Cristo es una esperanza terrenal. Es importante también notar eso. Entonces, como los premilenialistas, ellos van a la Biblia y notan pasajes que hablan de un reino aquí en la tierra, y enfatizan que tiene que estar aquí en la tierra el reino. Enfatiza que el reino terrenal, ese reino terrenal, ocurrirá en esta época, la época de la iglesia, y este reino terrenal se cumple por el poder del evangelio. El evangelio cumplirá la salvación de las naciones, o sea, a través del evangelio, este mundo, la cultura, las instituciones humanas serán transformadas. Se establecerá una paz universal. Entonces, para ellos el reino es el resultado de las misiones mundiales. Entonces, el evangelio se predica en esta época. Quizá todavía no lo podemos ver, pero un día va a seguir creciendo el evangelio y el malo que vemos en el mundo será transformado. Más y más personas llegarán a ser cristianos. El evangelio, la palabra de Dios, va a tener más influencia en las instituciones, en los gobiernos, en las naciones humanas, hasta que el mundo se queda completamente transformada por el evangelio. Entonces, tenemos la edad presente, y en algún momento en esta edad va a comenzar ese reino.
el Evangelio se ha extendido y va a transformar nuestro mundo. Entonces, el mundo será transformado por el Evangelio se extenderá por toda la tierra y el mundo será gradualmente transformada. Entonces, el crecimiento del reino para ellos es gradual, no instantáneo. Entonces, eso es diferente a las otras posiciones. O sea, Jesús viene para establecer su reino. Es algo climático, es algo cataclísmico, la venida de Cristo para establecer su reino. Que para ellos es algo gradual. También inciso E, no se refiere necesariamente a 1000 años literales para la mayoría de ellos. El número es simbólico. Al final del milenio habrá una rebelión contra Dios. El milenio terminará con la venida visible y corporal de Jesús. Esta venida incluirá la resurrección de todos. Entonces habrá un solo juicio final para todos cuando Jesús regresa. Entonces Jesús regresa, hay una resurrección general de los justos y los injustos y un juicio y ahí entramos en la eternidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? El posmilenialismo, el milenio inicia antes de la venida de Cristo. Sí, todo el milenio es antes. ¿Y empieza cuándo? ¿Cómo? Sí, es literal, pero no con Jesucristo sentado aquí sobre su trono. Es un reino en que no todos son cristianos, pero el mundo es cristianizado. O sea, tantas personas llegan de ser cristianos que los gobiernos son transformados, los reyes de la tierra, muchos son cristianos, las leyes que ponen reflejan la ley de Dios y la palabra de Dios. Entonces, ellos empatizan el poder del Evangelio para realmente completamente transformar nuestro mundo. No, entonces es lo que dije, que para ellos no tiene que ser 1000 años. Es un tiempo simbólico, largo, no sabemos cuánto tiempo será. Pero aquí en este mundo disfrutaremos la presencia, el reino de Cristo desde el cielo con una cultura completamente transformada. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Había leído del posmilenialismo dos posturas. Una es que esa edad presente también está dentro del milenio. Sí. Entonces, para algunos de ellos, el milenio aquí, de hecho, empezó con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ya estamos en el milenio. Otros enfatizan que no esperamos el milenio cuando ya haya tenido suficiente influencia sobre la tierra el Evangelio. Entonces para ellos la tribulación se puede decir que viene después del milenio. Probablemente los del primer grupo aquí piensan que estamos en este tiempo de tribulación. El punto con ellos, y eso quizá ayudará, ¿okay? Para los postmilenialistas, la mayoría de ellos toman la perspectiva del preterismo. ¿Okay? Entonces, para ellos, el sermón de Jesús, la mayoría de ellos, el sermón de Jesús y Apocalipsis habla de ¿qué? El tiempo de la destrucción de Jerusalén. Eso fue la tribulación, eso fue el tiempo de gran tribulación. Entonces, personas, otra vez mencioné el otro día, R.C. Sproul es un ejemplo de ellos. Muchas veces son presbiterianos que toman esta posición y la mayoría de ellos son preteristas. Entonces, la tribulación pasó alrededor de la destrucción del templo. Y después de eso, en un momento, va a crecer tanto el Evangelio y ellos notan cosas como... Mira, tenemos el número de cristianos en el mundo sigue creciendo. O sea, es increíble. En China, o sea, antes de la rebelión, ¿cómo se llamaba? El Boxer Rebellion. Habían como 7,000 cristianos en China. Hoy probablemente son como 100 millones de cristianos en China. O sea, está creciendo. Iglesias en casa. Es un avivamiento. En Latinoamérica, creciendo el Evangelio. África. Entonces ellos dicen, mira, el Evangelio sí se va extendiendo.
algo interesante es que después de las guerras mundiales, esa perspectiva se bajó mucho. Era muy popular antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX, pero cuando llegó el siglo XXI con tanta sangre, tantas guerras, muchos abandonaron el optimismo de esta posición. Y la verdad es que cuando yo leo el Nuevo Testamento, como los libros de Pablo a Timoteo, la impresión que saco es que las cosas no se van a mejorar, se van hacia abajo, se van peor y peor y peor. Y que el camino que lleva a la vida eterna es un camino estrecho, es una puerta estrecha. ¿Okay? El camino a la perdición es ancha. Entonces el punto es que no tenemos en la Biblia, según mi perspectiva, una expectativa de una transformación global. ¿Okay? Es un remanente que será salvo. ¿Okay? Es mi opinión. ¿Alguien más? Para complementar, hermano, el postmilenarista al final termina definiendo que una gran mayoría se salva y que una pequeña minoría son los que no se salvan. Esa es la cuestión. Y son ellos que revelan cuando Satanás es suelto, ¿okay? Ellos rebelan contra el Cordero y son destruidos. ¿Okay? Pero en Apocalipsis los que rebelan parece que representan la mayoría, no la minoría. Entonces, por eso, otra razón por la cual no creo que sea correcto. Lo que me es atractivo de esta posición es su optimismo sobre el poder del Evangelio y la conexión entre la extensión del Evangelio y la extensión del reino. O sea, Jesús indica que por hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué es un discípulo? Es alguien que observa todo que Él ha mandado. Entonces, en la predicación del Evangelio, que se llama el Evangelio del Reino, sí el reino se va extendiendo. Entonces quiero ser optimista en mi forma de ver lo que está pasando en el mundo. Eso me es atractivo. ¿Okay? Pero no estoy convencido de su forma de verlo. ¿Okay? ¿Otro? Bueno, la palabra post es posterior. Sí, entonces el punto de referencia es la venida de Cristo. ¿Okay? O es premilenial, o sea, viene antes del milenio, o es postmilenio, es después del milenio. Entonces el punto de postmilenialismo es que la venida de Cristo es después. Post es después. Ajá, sí. Y para el premilenialismo, la venida de Cristo viene antes del milenio. Ok, siguiente. Ok, el amilenialismo. El amilenialismo. En un sentido, este nombre no es adecuado. Muchas veces los amilenialistas dicen que no les gusta la palabra amilenialista porque ellos dicen, no niego que hay un milenio, hay un reino. Sino para ellos el reino es en esta época espiritual y también enfatizarían que hay un reino venidero, el reino eterno. Okay. Los santos y el Cordero reinarán por todos los siglos, o sea, para siempre, okay, sin fin. Entonces dirían, pues hay un reino futuro. Ok, principios principales, inciso A. El reino descrito en Apocalipsis 22 al 3 no se refiere a un reino terrenal de Jesús. El reino descrito en Apocalipsis 20, versículos 3 al 6, no se refiere a un reino terrenal de Jesús. El milenio, el reino de este pasaje, se refiere al reino de los santos en el cielo. Okay. El milenio, entonces, no se refiere a 1000 años literales, es un número simbólico. La segunda venida inaugurará al reino eterno. Entonces, en la segunda venida empieza el reino eterno. Jesús viene para establecer ese reino eterno. La segunda venida incluye una resurrección general para todos, o sea, igual como el postmilenialismo, resurrección y juicio general para todos. Muchas de las profecías físicas del Antiguo Testamento, entonces el premilenialismo y el postmilenialismo dice que tenemos que tener un reino terrenal.
¿Ok? ¿Por qué? Bueno, muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de un reino físico en la tierra. Entonces, para ellos, muchas de las profecías físicas de Israel se cumplirán en el reino eterno de Dios y de Jesús en la nueva tierra y en la nueva creación. Entonces, pasajes como Isaías 2 y Isaías 4, que hablan de la renovación de la tierra y un reino renovado, ellos dirían, esos no se aplican al milenio físico en esta tierra de 1000 años después de la segunda venida. ¿Se refiere a qué? A la eternidad en la nueva creación. Entonces dicen, esos pasajes describen una nueva creación, el quitar de la maldición. Entonces, muchas veces los que argumentan contra esta posición dicen, es que ellos están espiritualizando todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo responderían ellos? Dirían, no. O sea, sí creemos que va a haber un reino terrenal y que será restaurada la tierra, sino que no es durante un reino de 1000 años, es en la eternidad, dicen ellos. Entonces, escuché el otro día a alguien argumentando sobre el milenialismo. De hecho, era un comentario que uso para preparar la clase. Y él dijo, pues la Biblia dice que los santos tienen que reinar con el Cordero en la tierra. ¿Okay? Pero cuando llegamos, la respuesta sería, bueno, cuando llegamos a capítulo 22, ¿qué dice? Dice 22:8 que el Cordero, el trono del Cordero está ahí y los santos reinarán con él. Y ya estamos, ¿dónde? En este capítulo, en la nueva creación. Entonces, el punto aquí es que ellos dicen que todas las promesas físicas son futuras. ¿Okay? Inciso entonces ya y todavía no el reino de Dios. Y no son solamente los amilenialistas que toman esa posición, o sea, muchos dispensacionalistas, no dispensacionalistas, muchos premilenialistas no dispensacional dicen que el reino es ya, todavía no. Jesús está reinando y esperamos el todavía no. Pero para el premilenialista el todavía no es ¿qué? El milenio. Para el amilenialista el todavía no es ¿qué? Okay, la eternidad. Estoy tratando de ayudarnos a entender las distinciones pequeñas entre las posiciones. Al final de la edad de la iglesia habrá una rebelión, una apostasía en la cual las naciones se rebelan contra Jesús y contra Dios. Habrá un solo juicio final para todos cuando Jesús regresa. Eso es repetición. ¿Qué preguntas sobre esta posición? Entonces, vimos en Apocalipsis 5 que el Cordero se sentó sobre el trono. Ahí comienza el reino de Dios. Ahora, cuando llegamos a una exposición de versículos 3 al 6, vamos a ver cómo ellos entiendan el reino de los santos descritos en esos versículos. ¿Okay? ¿Preguntas? Sí. Bueno, un pasaje, no recuerdo, en Apocalipsis dice que Satanás será encerrado por 1000 años. Apocalipsis 20 dice, sí. Y aquí nos habla de 1000 años, no tendrá alguna relación. Sí, entonces en un momento vamos a hablar de esto, pero dicen que el altar de Satanás durante el milenio, entonces para ellos el milenio está aquí y es el reino celestial. Entonces ellos dicen que el altar de Satanás ocurrió en la cruz cuando Satanás fue atado por Jesús, por su muerte y resurrección. Regresaremos a este punto en un momento, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Entonces es una buena pregunta y creo que vamos a responderlo ahorita. Hermano, acá estamos. Entonces, nos surgió la pregunta, ¿en qué se diferencia el post y el amilenialismo? A veces se dice que el postmilenialismo tiene una perspectiva, ¿qué es la palabra? Optimista sobre esta época, y el amilenialista sería más como el premilenialista en su entendimiento de lo que está pasando en la tierra. Entonces ellos esperan que las cosas van más y más peor hasta el fin. ¿Okay? Los postmilenialistas creen que las cosas van transformándose, la cultura, gobierno humano, etc. ¿Está bien? ¿Sí?
Entonces, las diferencias no son muy grandes. Algunos hasta dicen que realmente el postmilenialismo simplemente es una forma del amilenialismo. Pero históricamente sí se han dividido en dos grupos muy distintos. Y su forma de ver qué es lo que está pasando en este mundo es muy diferente. Históricamente algunos de los postmilenialistas han pensado que debemos volver a establecer la ley del Antiguo Testamento en nuestra cultura, o sea, matar a los homosexuales, requerir todos los leyes cívicos de Deuteronomio, de Levítico, de Números, se deben aplicar a nuestra vida. Entonces, eso se llama a veces el reconstruccionismo. Es la idea de vamos a regresar a la monarquía o la teocracia del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen cuando el Evangelio cambia todo al mundo hasta un punto, se va a restablecer el reino cívico del Antiguo Testamento. Eso es una postura entre los postmilenialistas. Tendrá cuando dice Jesús reinará con ellos por 1000 años. 1000 años será un símbolo, o sea, tendrá otro significado, no exactamente como lo entendemos nosotros en nuestro entendimiento. Sí. Decir 1000 años, decir 1000 años, o sea, no exactamente 1000 años. Por ejemplo, para no tener, o sea, ya que, pues, como lo entendieron así, por eso es que ponen varias posturas iguales. Entonces, el amilenialismo y el postmilenialismo normalmente dirían 1000 años se refiere a un tiempo completo, entonces es un número simbólico. Normalmente, los premilenialistas, especialmente los dispensacionalistas, hablan de 1000 años literales. Pero también hay premilenialistas, se llaman premilenialistas históricas, o sea, no dispensacionalistas que dicen el reino no tiene que ser 1000 años. O sea, en Apocalipsis quizás es un número simbólico para un gran tiempo. ¿Okay? Entonces, al final los amilenialistas están considerando que minorías se salvan y mayoría se están incondenan. Es lo opuesto. Sí, aunque tanto algunos premilenialistas como amilenialistas sí tienen una perspectiva más positiva en el sentido de que creen que va a haber una salvación grande de muchas personas. Por ejemplo, la nación de Israel, muchos premilenialistas especialmente creen que cuando en el día del Señor la mayoría de la nación se va a convertir a Cristo. Entonces a veces se habla de el amilenialista optimista. Entonces no es postmilenialismo hablando de una cultura completamente transformada, pero una cantidad de cristianos, y yo creo que tiene razón. O sea, cuando llegamos más y más al fin y las cosas se ponen más y más peor, yo creo que Dios va a usar esto para llamar a muchos a la salvación. Yo, quisiera ser optimista en mi posición también. O sea, pesimista sobre la cultura, optimista sobre el éxito del Evangelio para salvar a muchos. ¿Qué diferencia habría, hermano, del amilenialismo con el histórico? ¿Con el premilenialismo histórico? Bueno, premilenialismo cree que va a haber un milenio físico en la tierra después de la segunda venida. Amilenialismo cree eso. Porque casi igual tienen algunas igual. Sí, pues todos tienen cosas en común, pero la diferencia más grande es que el premilenialismo cree que va a haber un reino físico antes del estado eterno. Entonces, aquí el amilenialista dice, Jesús viene y ya empieza la eternidad, el reino eterno. Los premilenialistas, bueno, podemos ver el siguiente. Los premilenialistas dicen, después de la segunda venida hay un milenio antes de la eternidad. O sea, es una diferencia enorme entre los dos. Es la diferencia principal. ¿Ok? Entonces, vamos a este punto. Entonces, el premilenialismo. Puntos principales. El premilenialismo cree que habrá un reino literal y terrenal de Jesús. Un reino literal y terrenal de Jesús. Entonces, ¿cómo es diferente al reino terrenal? O
sea, el reino físico en el mundo del postmilenialismo. La diferencia es que para ellos Jesús está presente normalmente en Jerusalén sobre un trono reinando. Los postmilenialistas, que también habla de un reino físico en el mundo terrenal, creen que Jesús está todavía en el cielo reinando. Así. ¿Ve? Ese reino comienza con la segunda venida de Jesús. Comienza con la segunda venida de Jesús. Entonces, Jesús viene ¿para qué? Para establecer su reino. ¿Okay? Jesús viene para establecer su reino. C. Durante el milenio, Satanás es atado, completamente incapacitado. Es un punto importante para todos los premilenialistas y vamos a verlo cuando hablamos de una exposición, cuando exponemos capítulo 20. Entonces, durante ese tiempo, noten que dice, Satanás es atado, es completamente discapacitado. Okay, como mencioné, hay dos variedades, el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Y la diferencia principal es que los dispensacionalistas ven aquí, ¿qué? Un rapto, ¿okay? Un rapto de la iglesia. Entonces, para ellos enfatizarían más la naturaleza judía de la tribulación. ¿Okay? Los premilenialistas históricas no ven la tribulación como con un enfoque principal en Israel, o sea, los santos están allí. Entonces, para los dispensacionalistas, la bestia, o sea, el anticristo que sube para vencer a los santos, ¿quiénes son los santos? O sea, Apocalipsis nos hace pensar que viene una bestia, el anticristo, y él se levanta para vencer a los santos. Bueno, para ellos son personas que son salvos durante la tribulación. O sea, porque cuando empieza la tribulación, todos los cristianos se van. Entonces, ¿quiénes son los santos que serán vencidos durante la tribulación? Son creyentes judíos y gentiles que se conviertan a Cristo. Okay, eso es la diferencia entre, una de las diferencias principales entre las dos variedades de premilenialismo. La venida del reino terrenal no es gradual, entonces es instantáneo. Okay, entonces el post dice que es gradual. El premilenialismo dice que es instantáneo. Esta época se caracteriza por el deterioro progresivo en la sociedad y la cultura humana. Entonces es una perspectiva más pesimista sobre esta edad y esta cultura, este mundo. Al final de esta época habrá un tiempo de gran tribulación. Algunos creen que es de 7 años, otros no. Los dispensacionalistas enfatizarían que es 7 años. También algunos históricos creen que es literalmente 7 años, entendiendo la última semana de Daniel como esa tribulación. Pero muchos premilenialistas históricos no lo ven como 7 años. Okay. ¿Por qué? Porque no aplican la última semana de Daniel solo a la tribulación. Okay. Entonces muchos de los premilenialistas históricos creen que la última semana de Daniel es ¿qué? Esta época, que es la iglesia. O sea, es lo que yo he estado enseñando aquí. Okay. Algunos creen que el número de 1000 años es simbólico, no necesariamente literal, y eso sería los históricos. Los dispensacionalistas normalmente son más literales. Los dispensacionalistas creen que habrá un rapto, ya que dije eso. Okay. Un punto importante que quiero que noten aquí. Hay 2 resurrecciones. Una resurrección para los justos en la venida de Jesús y otros para los malos. Algo que hace diferente el premilenialismo del amilenialismo es que ellos creen que hay una resurrección física aquí de los justos y que los demás son resucitados después del milenio, okay, al final del milenio. Entonces, 2 resurrecciones físicas separadas por 1000 años. Okay. Eso es muy, muy importante para el premilenialismo. Okay. Y vamos a ver por qué en capítulo 20. Okay.
Algunos, especialmente los dispensacionalistas, enfatizan el carácter judío del milenio. ¿Okay? Comenté sobre la tribulación. Para ellos, los dispensacionalistas, el milenio, o sea, si se hace la pregunta, ¿por qué un milenio? La respuesta es porque Dios hizo promesas a Israel que no se han cumplido todavía. El propósito del milenio para los dispensacionalistas es para que Dios cumpla sus promesas. Por eso creen, hay un templo reedificado, sacerdocios, sacrificios, rituales restaurados, la monarquía davídica literal de Jerusalén con un trono. Todo eso se volverá a restablecer. ¿Okay? Bien, exposición de 21 al 10, capítulo 20, versículos 1 al 10. Esta pregunta para distinguir las escuelas, ¿qué escuela es la que más o menos apoya al premilenialismo? Eso sería el futurista. Sí, o sea, para ellos la tribulación puede ser, pero especialmente el milenio sería futuro. Aunque quizás no es correcto, porque para los dispensacionalistas sí, pero muchos de los premilenialistas históricos sería más ecléctica en su forma de verlo. Entonces, uno de mis comentarios favoritos, no está en español, pero es un comentario muy, muy bueno, y es premilenialista histórica, y él interpreta, por ejemplo, los 2 testigos, los 144,000 como símbolos para la iglesia. Entonces, en esos pasajes él es más idealista, o sea, mucho como yo. Más tiende al idealismo, sí. Aunque también hay secciones que son para ellos futuristas. Entonces, muchos amilenialistas verían, por ejemplo, o algunos por lo menos, a las trompetas y las copas como cosas que pertenecen al día del Señor final. Entonces, no sería justo decir que los amilenialistas son idealistas 100%, o sea, son eclécticos también, muchos de ellos. Ok, alguien que lea por favor 21 al 10, capítulo 20, versículos 1 al 10. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni en su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, muy bien. Quiero que estudiemos este capítulo con una serie de preguntas. Y las preguntas básicamente hacen la distinción entre el amilenialismo y el postmilenialismo. Entonces, uno sale de este pasaje amilenialista o premilenialista, ¿okay?, debido a cómo responde a estas preguntas. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa el atar de Satanás en versículos 1 al 3?
Si tomas una posición, serás más amilenialista. Si tomas otra posición, serás más premilenialista. ¿Okay? Satanás se identifica como el dragón, la serpiente antigua que es el diablo. Entonces, versículos 1 al 3 enseña que él será atado. Eso es buena noticia para los cristianos, pero ¿qué significa? ¿Okay? Primero, la respuesta del premilenialismo. ¿Okay? Premilenialismo. La respuesta premil, puede decir. Es más fácil. ¿Okay? Ellos dicen que Satanás será literal y completamente atado e incapacitado. No estará presente en la tierra. ¿Okay? Entonces, su respuesta a la pregunta ¿qué significa el atar de Satanás? Dicen que es algo completa y literal. Entonces, el texto aquí dice que Satanás no solamente es atado con una cadena, sino es también ¿qué? Arrojado y encerrado en el abismo. Es de este abismo que salió las langostas, ese ejército de demonios. Entonces, es el lugar donde Dios está guardando los que han rebelado contra Él. Entonces, ellos dicen, Satanás ha sido no solamente atado, sino arrojado en ese lugar. El abismo es sellado, dice el texto. Parece que es completamente incapacitado, no es algo que ha pasado en esta época. En esta época, además dicen, Satanás sigue engañando a las naciones. O sea, dice que él es atado por 1000 años para que no puede hacer ¿qué? Para que no puede engañar. Pero según algunos pasajes en Apocalipsis, Satanás sigue engañando a las naciones. 12:9 fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Okay? Entonces, él sigue engañando, es el argumento de los premilenialistas. Las diferencias entre lo que pasa con Satanás en capítulo 12, en capítulo 12 dice que Satanás es vencido, ¿verdad? O sea, derrotado y arrojado a la tierra. Dicen, lo que pasa ahí es muy diferente a lo que pasa en capítulo 20, donde él es atado y arrojado al abismo. ¿Okay? No son el mismo evento. El punto aquí es que los amilenialistas dicen, es el mismo evento. Cuando Él es derrotado en la cruz de Cristo y la resurrección en 12, es lo que se describe en capítulo 20. Los premilenialistas dicen no, son 2 eventos distintos. ¿Okay? Uno pasa en la vida de Cristo, su muerte y resurrección, y otro pasa cuando empieza el milenio. ¿Okay? La respuesta amilenial a esta pregunta. ¿Qué significa el atar de Satanás? Ellos dicen que Satanás fue atado con la crucifixión y resurrección de Jesús. Argumentos, la otra ocasión en Apocalipsis cuando Satanás se llama la serpiente antigua y el diablo es 12:9, donde se describe su derrota en la cruz. O sea, hay 2 ocasiones donde Satanás se describe así, la serpiente antigua y el diablo. Es capítulo 12 y capítulo 20. Entonces ellos dicen eso parece implicar que estamos hablando del mismo evento. El Nuevo Testamento enseña que Jesús en su vida, muerte, resurrección ha limitado el poder de Satanás. Hay varios pasajes que usarían para apoyar eso. Es que a veces cuando leemos, o las personas leen capítulo 20, evaluando el amilenialismo, leen capítulo 20 y dicen, sí, es claro, o sea, no tiene sentido su posición. Quiero que entiendan lo que están argumentando aquí. Por ejemplo, Mateo 12, 28 al 29, ya vimos eso ayer. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará a su casa.
Y la palabra ata aquí es la misma palabra griega que se usa para atar en Apocalipsis 20. ¿Okay? Eso debe decir capítulo 20, no 12. Capítulo 20, versículo 3. ¿Qué es el punto? Que ellos dicen, Jesús en su ministerio, en su muerte, su resurrección, ató a Satanás. ¿Qué quiere decir? Dicen, de una manera limitan el poder de Satanás. ¿Okay? Juan 12, 31 al 33. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces ellos dicen, Jesús fue elevado en la cruz y eso ¿cómo resulta en qué? En que las personas están siendo atraídos a Él. Pero Él decía eso para indicar la clase de muerte iba a morir. Entonces los amilenialistas dicen, en la cruz Satanás fue atado específicamente en su poder de engañar a las naciones en cuanto al Evangelio. Entonces durante ese tiempo Jesús puede extender su mensaje del Evangelio. Las naciones están viniendo a Cristo como no antes de la vida de Cristo. Y eso es el resultado del atar de Satanás. O sea, ¿me explico? Okay. Entonces, otra vez, para ellos hay una conexión entre la extensión, las misiones mundiales y lo que cumplió en la cruz con el atar de Satanás. Otros pasajes, Colosenses 2:15, habla de cómo Jesús en la cruz de una manera triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Jesús, según Hebreos 2, se encarnó y murió para destruir la muerte, el poder de la muerte que es el diablo. Otra vez, en un sentido dicen, el diablo fue conquistado en la muerte de Cristo. Inciso C, dicen que hay un propósito específico por el cual Él está atado. Recuerdan, los premilenialistas dicen, Satanás es completamente discapacitado, completamente atado. Pero ellos enfatizan que aquí en el pasaje dice que es atado con un propósito, solo un propósito muy específico. ¿Cuál es? Para que no engañe a las naciones. Entonces no es completamente discapacitado. Y otra vez dicen, eso coincide con la predicación del Evangelio a las naciones. El soltar, eso es importante para ellos, el soltar de Satanás coincide con otros pasajes en Apocalipsis que indican que un poco antes de la venida de Cristo, Dios dejará que se levante una rebelión final. Satanás estará enfrente de esa rebelión. Entonces, vimos ayer, ¿verdad?, que al final de esta época va a haber una apostasía, un levantamiento de los poderes de las tinieblas. Las langostas saldrán del abismo como un ejército de demonios para infligir terror en el mundo. Entonces dicen, la idea de Satanás siendo soltado por un poco de tiempo al final del milenio coincide muy bien con lo que vemos aquí en el resto del libro sobre lo que pasará al final de esta época. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios sobre esta primera pregunta y las respuestas de los dos sistemas? ¿Entienden las dos posturas? Atado totalmente y atado parcialmente. Sí, sí. Okay. O sea que la manera que Satanás está atado es para que permita que ellos crecen. Sí. En ese aspecto, ¿verdad? Sí. Entonces los amilenialistas dirían eso, que no es completamente atado, como literalmente sellado en el abismo. Es una forma simbólica que decir que él ha sido restringido en su habilidad de prohibir la extensión del Evangelio. Entonces, antes de la cruz, las naciones se quedaron en tinieblas. No había mensaje, predicación para ellos. Eran completamente cegados. Pero en esta época, Dios ha restringido al diablo, ¿okay? en ese sentido. El problema ahí es que pasajes como 2 Corintios 4 o 5 dice que el Dios de este siglo ha cegado, se está cegando los ojos. Entonces, si Satanás es activo, entonces eso sería un problema para los amilenialistas.
Número 2, segunda pregunta. ¿Quiénes están reinando y dónde? ¿Okay? ¿Quiénes están reinando y dónde? El enfoque del debate sobre este pasaje está el enfoque del debate en este pasaje está en la naturaleza y el lugar del reino de 1000 años. Los dos sistemas tienen respuestas muy diferentes. La respuesta del premilenialismo es ¿qué? ¿Quiénes están reinando y dónde? Según los premilenialistas, ya deben saber. O sea, todos los santos, ¿dónde? Aquí en la tierra, que literalmente con Cristo. Entonces, el reino de 1000 años es reino terrenal de los santos después de la venida de Jesús. Argumentos. Contextualmente, ellos notan que capítulos 19 al 22 cuentan una narrativa cronológica. El reino de capítulo 20 sigue la segunda venida de Jesús en capítulo 19. Entonces, fíjense aquí. Jesús viene en capítulo 19, establece su reino milenial, luego hay una rebelión de Satanás y luego capítulos 21 y 22, ¿qué? El reino eterno, o sea, la nueva creación. Entonces ven una cronología en esos últimos capítulos. 19, venida, ¿para qué? ¿Para qué viene? Para establecer su reino en la tierra. Y luego, ¿qué sigue después de eso? La nueva creación. Entonces ellos enfatizan esa cronología. Me da risa porque cuando leo los diferentes comentarios y leo su descripción de la estructura, cada comentarista, bueno, muchas veces la estructura del libro depende de su postura sobre el milenio. Entonces, si creen que hay un milenio, ajustan su manera de poner la estructura del libro. Los premilenialistas dicen, no, 19, 20, 21, 20, es una sección, ¿verdad? Otros dicen, no, termina la sección con 19 y 20 es un interludio. Entonces, su forma de ver el milenio afecta cómo organizan el libro muchas veces. Tiene sentido, yo haría la misma cosa. B. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis enseña que los santos reinarán en la tierra. 5:10 dice que los ha hecho un reino sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces ellos dicen, eso no puede aplicarse a un reino celestial, espiritual. ¿Por qué? Porque dicen que va a reinar en la tierra. O sea, no coincide eso con un reino espiritual. ¿Okay? ¿Cómo responderían los amilenialistas a eso? Sí, es terrenal, pero es en la eternidad. O sea, es sobre una nueva creación. O sea, eso sería la contrarrespuesta. C, aunque solo se menciona a los mártires en este pasaje, el pasaje está hablando de todos los santos. Se refiere a todos que han resistido a la bestia y que se han mantenido fiel al Cordero. No sé si notaron eso cuando leímos el pasaje. ¿Quién dice que va a reinar? Habla de las almas de los mártires. Entonces vamos a ver en un momento que los amilenialistas dicen, este reino no es de todos los santos, es el reino de ellos que han muerto y han ido al cielo. Entonces los premilenialistas dicen, bueno, sí es cierto que solo se mencionan los mártires, pero sí incluye a todos. Entonces, inciso C, la respuesta del amilenialismo. Vamos a terminar con esta pregunta y tomar el descanso, el break. Apocalipsis 21 al 10 es un interludio que describe el reino de los mártires en el cielo. Argumentos. Notan que está hablando de los mártires, son almas. ¿Okay? Voy a notar exactamente lo que dice el texto. Dice que son almas que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su número, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Son ellos que reciben tronos. Entonces el punto es, ¿quiénes reinan?
O sea, los mártires en el cielo. O sea, ellos dicen, no está hablando el autor de un reino terrenal de todos los santos de todas las edades. Solo se refiere aquí a los que han muerto durante la gran tribulación. Entonces, eso es el argumento de los amilenialistas. Entonces, parece que es una descripción de los santos en el cielo después de la muerte. La pregunta en los interludios ha sido, ¿qué está pasando con los que mueren y vayan al cielo? La respuesta es que están allí reinando con Jesucristo como reyes y sacerdotes. Capítulo 20, versículos 4 al 6 dice que ellos reciben tronos para reinar. Parece que están en el cielo. Todos en el cielo son reyes y sacerdotes. Cuando la Biblia habla de la renovación de la tierra y del reino futuro terrenal, está hablando de la nueva tierra y la nueva creación. Capítulos 22, versículo 5 dice eso, que en la nueva tierra los santos reinarán por los siglos de los siglos. El reino después de la segunda venida es el reino eterno de Dios y del Cordero y del pueblo de Dios. Piensan en eso. La Biblia muchas veces habla de la segunda venida de Cristo. Y el punto de los amilenialistas aquí es que el testimonio de toda la Biblia es que cuando Jesús viene, empieza el reino eterno. Por ejemplo, 1:15, séptima trompeta que ocurre en la segunda venida, el día del Señor, dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por 1000 años. No es lo que dice, ¿verdad? Dice, Él reinará por los siglos de los siglos. Es 11:15. Sí. Entonces el punto es, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo y el reino que sigue, dice que es un reino eterno. O sea, ¿cómo puede decir que es un reino limitado que solamente introduce otro reino? A otros pasajes, Daniel 7:27. Entonces se dará a los santos, o sea, eso es después de que el anciano de días le da al Hijo del Hombre su poder y él destruye el pequeño cuerno. Dice, entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder, la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Los premilenialistas dicen que eso es el milenio. Los amilenialistas dicen, no, es un reino, ¿qué? Eterno. Entonces es el reino en la nueva creación. Daniel 7 es otro versículo. Puse ahí el versículo equivocado. Pero sí es diferente. No solo lo puse 2 veces. Entonces, perdón. Lucas 1:33 dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Y usaría en otros pasajes como en Mateo 25, cuando viene Jesús, que dice, va a haber un juicio final, algunos entran en fuego eterno, otros entran en vida eterna. Entonces dice, el testimonio de toda la Biblia es que Jesús viene y establece ¿qué? No un reino temporal, sino un reino eterno. Entonces eso es importante para los amilenialistas.